Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro el profeta Zacarías. Estamos con el capítulo 2, versículos 14 al 17. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Queridos amigos, hoy estamos celebrando la presentación de la bienaventurada Virgen María. Así que ya yo de ti protección especial ñandé en Guaraye para este 21 de noviembre. Y nos presenta la palabra de Dios, sobre todo desde Zacarías. Es un estímulo, queridos amigos, para que podamos reconstruir nuestra vida. Ciertamente que aquí el pueblo estaba volviendo del exilio, entonces Zacarías, el recuerdo de Dios hacia su pueblo, que nos anima y que nos entusiasma para reconstruir todo lo que significa nuestra vida espiritual, el templo. Y el templo verdadero somos nosotros, queridos amigos. Este templo que Dios nos ha regalado. Este templo que históricamente fue destruido por el ejército de Babilonia, sin embargo, ahora, queridos amigos, este templo que somos nosotros, peañandeña reconstruyeron, apealañan de Yapona, de una manera maravillosa. Apeañan de Icatúa y Ayepa, ya que es esta fiesta tan linda de nuestra madre, Yayerurea, lleva peñan de Sipe, tañan de Putimumí, para reconstruir nuestro verdadero templo, que es nuestra comunidad, el verdadero templo que es nuestra nación. Apeañan de Mantellapota, ve Paraguay y Potañan de Mantellapota, peñan de Rogapú y Potañan de Mantellapota, es la reconstrucción. Pero después de haber pisado ahí justamente lo doloroso, porque esto sucede, queridos amigos, después de volver de Babilonia, una situación difícil por la que ellos pasaron, lleva ser exiliados de tu tierra, pero Aupey, de haber mordido el polvo, ahora volvemos y sabemos, queridos hermanos, que sin el Señor no podemos hacer nada. Peñan de Yaramante, peñan de Pupimotas, peñan de Yaramante, o me etañan de peñan de Ñecoteve. ¿Pero para qué? Y para hacer este camino de salvación, para hacer este camino que nos va a ayudar, queridos amigos, a reconstruir nuestra propia vida, a reconstruir nuestra propia familia. Entero este entonces ya yepuita zona. A pecha mandeña majeta lleva a me peñan de Yara o Yerurejay Señandé. Y así vamos a decir, grita de júbilo, Jerusalén. Grita de júbilo, familia. Grita de júbilo, iglesia. Grita de júbilo, Paraguay. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.